Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos sean a esta transmisión de media semana. Hoy miércoles 12 de julio del 2023 de la era común. Estamos transmitiendo, como siempre, en vivo y directo desde aquí, desde Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos. Y que les saluda a su amigo y su servidor, el Roe Saúl Loera. Bueno, transmitimos para la comunidad bíblica El Mesías, la comunidad virtual, hermanos, hermanas que se unen con nosotros, por supuesto, a la distancia, y los hermanos que se unen, o se reúnen, mejor dicho, con nosotros de manera física cada día de Shabbat. En ese sentido, bueno, somos los de cerca y los de lejos y los de cerca. Y todos bienvenidos en este día, en donde, pues, como cada miércoles, nos corresponde llevar a cabo nuestro estudio de la Parashá semanal desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Recuerde usted que aquí nosotros en nuestra comunidad llevamos el ciclo anual de lectura y estudio de la bendita Torá, el cual está dividido en 54 porciones de la bendita Torá, los cuales acompañamos también con porciones de los profetas y con porciones del Nuevo Testamento. Y bueno, los miércoles seleccionamos un texto del Nuevo Testamento que nos conecte de una manera directa con alguno de los temas de nuestra porción semanal de la bendita Torá. Esta semana estamos estudiando una doble porción que lleva por nombre Matot Masei. Matot Masei, que significan respectivamente tribus y jornadas. Y hay que decir que estas dos porciones que estamos leyendo y estudiando esta semana le ponen fin al libro de Números, Bamidbar en hebreo, que es el cuarto libro de la Torá. Así que primeramente el Eterno, el próximo Shabbat, estaremos concluyendo con el estudio de este libro, el libro de Números. Pero bueno, mientras tanto vamos a enfocarnos en lo que es nuestro estudio del día de hoy, el cual va a estar basado en la carta de Santiago, capítulo 4, versos 1 al 12. Ese es el texto que hemos seleccionado para estudiar nuestra porción semanal, para, digamos, asomarnos a nuestra porción semanal de la Torá desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Pero bueno, déjenme saludar a mis hermanas que han estado aquí desde el primer minuto de transmisión, que puntualmente se han conectado. Y bueno, de hecho hoy incluso antes del horario, ¿verdad? Porque usualmente empezamos a las 7. Hoy empezamos un poquito antes, ¿verdad? Unos minutitos antes, con un poquito de música, una musiquita ahí bonita, escuchando el Ana Bejoa instrumental y esperando que se llegara la hora, ¿verdad? De empezar con nuestra transmisión, mejor dicho, con nuestro tema. Y bueno, nuestra hermana Ketita, ahí siempre, ¿verdad? De las primeras. Bendiciones, hermana Ketita, nuestra hermana Irene Luna también, shalom. Hermana Erika, shalom, hermana Erika. Nuestra hermana Eli, que también está acá conectada. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, a sus familias. Bendiciones también para toda la congregación virtual. El Mesías, sé que ahorita van a llegar más, ¿verdad? Se van a unir más hermanos con nosotros.
Y bueno, también sé que algunos no tienen oportunidad de conectarse en directo, pero posteriormente pues ven el video, ven la transmisión. Esto debido pues a diferentes situaciones. Para todos, pues vaya un saludo, un abrazo y las bendiciones del Eterno sobre sus vidas. Y bueno, mis amados hermanos, pues vamos a ir entrando en materia, vamos a ir hablando un poquito acerca de esto, de este tema que estamos planteando, que le hemos titulado Los malos deseos. Y bueno, les explico primero, ¿no? Les explico primero por qué es que estamos titulando así nuestro tema. Y es que en la carta precisamente de Jacobo, Santiago, en el capítulo 4, que es el texto que hemos elegido, en la nueva traducción viviente leemos de la siguiente manera: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Así leemos en el verso 1. Entonces, ahí aparece en esta versión de las Escrituras esta frase que asegura que es de los malos deseos de donde surgen las guerras, de donde surgen los pleitos entre las personas. Ahora, hay que, por supuesto, aclarar que esta carta, la carta de Santiago, es dirigida a creyentes. ¿Sí? Es dirigida a creyentes. Santiago forma parte de un grupo de cartas conocidas como las cartas universales. Eh, el, hecho, el hecho de que se les llame cartas universales no es porque sean dirigidas a todo el mundo o a todas las personas. Se les dice cartas universales porque Santiago está dirigiendo su carta a los hijos de Israel que se encontraban dispersos entre las naciones. Pero hay que aclarar, básicamente él se está dirigiendo a personas creyentes, a personas temerosas del Eterno, a personas que guardaban los mandamientos, que guardaban la Torá. Y entonces esto, cuando lo consideramos, pues, hermano, es bastante fuerte cuando leemos la carta, el contenido, cuando leemos y percibimos los temas que toca Santiago y darnos cuenta que le está escribiendo a creyentes, pues bueno, es de verdad para tomarlo muy en serio. Y entonces podemos apreciar que si los creyentes, si aquellos que son parte del pueblo elegido, aquellos que son temerosos del Eterno y que guardan su palabra, se enfrentan a estos problemas, se enfrentan a estas situaciones, pues imagínense entonces pues la situación en la que se encuentran las personas que no son temerosas del Eterno, las personas que están alejadas de Dios, las personas que pues realmente no tienen temor de nuestro Padre Eterno, las personas que pues no estudian las Escrituras, pues viven en una situación mucho más crítica. Y eso pues hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que considerarlo y hay que entenderlo. Así que bueno, pues con esto en mente vamos a estar considerando este tema y esta porción de Santiago 4 del 1 al 12 y la relación, la conexión con nuestra doble porción de la parashá semanal, pues radica precisamente en que el pueblo de Israel, pues a lo largo de su historia, no solamente
en lo que concierne a esta porción semanal, sino a lo largo de su historia el pueblo de Israel, incluyéndonos a nosotros, siempre hemos luchado y muchas veces hemos perdido batallas precisamente por el tema de los malos deseos. Porque pues el origen de los malos deseos se encuentra en nuestra propia carne. Sabemos que la Escritura nos dice que vivimos en una constante lucha, vivimos en una constante batalla en donde los deseos de la carne se enfrentan con el espíritu que el Eterno nos ha dado. Y esto es una lucha constante en donde lamentablemente muchas ocasiones perdemos la lucha, perdemos la batalla, es decir, la carne se impone y los malos deseos pues salen a relucir, nos hacen caer. Y eso es lo que ha pasado siempre a lo largo de la historia. Y en nuestra porción semanal, en la doble porción, vemos precisamente varias situaciones en las que podemos apreciar mucho de esos malos deseos que llevaron al pueblo de Israel a cometer tremendos errores y a llevarse tremendos tropiezos también. En los primeros capítulos de nuestra doble porción semanal aparece el tema de la guerra, que en la mayoría de las versiones de las Escrituras, Santiago 4.1 hace mención de las guerras. ¿De dónde vienen, no? ¿Dónde se originan las guerras y los pleitos entre ustedes? Plantea Santiago. Y la guerra de la que habla nuestra porción semanal era una guerra en contra de Madián. El Eterno le dijo a Moisés que debía de cobrar venganza de los hijos de Madián y que debían de ir a la guerra en contra de Madián. Esto es algo de lo que hablamos en una de las reflexiones en esta semana, y es que los madianitas, ¿qué habían hecho los madianitas? ¿Qué ofensa tan grave, digamos, cometieron los madianitas en contra del Eterno y en contra de los hijos de Israel, como para que el Eterno ordenara una guerra contra ellos? Y vaya, hay que señalar también que, por ejemplo, Moab, los moabitas, sí habían tenido una confrontación mucho más directa contra los hijos de Israel. O sea, lo que quiero decir que era mucho más lógico que el Eterno ordenara ir a la guerra contra Moab y no contra Madián. Porque de alguna manera Madián pues no había tenido, digamos, un roce directo contra los hijos de Israel, como Moab, los moabitas sí. Recordemos que fue el rey de Moab quien mandó traer a Balaam para maldecir a los hijos de Israel. Recordemos que fue el rey de Moab quien pues le deseaba lo malo a los hijos de Israel. Era el rey de Moab quien deseaba atacar a los hijos de Israel, quien no quería que ellos pasaran ahí por sus tierras. Sin embargo, el Eterno ordena la guerra contra Madián, y explican los comentaristas de la Torá que esto fue porque Madián, digamos, sin tener que ver en este asunto, sin tener nada que ver en el problema entre los hijos de Israel y Moab, se metió, ¿verdad? Se metió en un pleito ajeno. Y sin que los hijos de Israel le hubieran hecho nada a Madián, Madián empezó, los madianitas empezaron también a meterse en problemas, en los malos deseos contra Israel, a apoyar a los moabitas, etcétera, ¿no?
Entonces explican los sabios, esa fue la razón por la cual el Eterno ordenó ir a la guerra en contra de Madián primero, ¿no? O sea, antes que Moab. En otras palabras, la situación delante del Eterno, la situación de los madianitas y de los moabitas era que la situación de los madianitas era mucho más delicada, mucho más grave, porque el Eterno en ese sentido pues considera eh, una cosa mucho más grave que, que tú te entrometas en algo que no te corresponde, que te entrometas en una situación ajena. O sea, nadie te está llamando, nadie te está invitando a que participes, pero ahí vas, ¿no? Ahí vas, como decimos acá en México, a meter tu cuchara. Y vas a comprar pleitos ajenos. Y eso fue lo que hizo Madián. Y por esa razón, el Eterno ordena ir a la guerra contra ellos y destruirlos. En ese sentido, entonces, los malos deseos que hubo en el corazón de los madianitas jugaron en su contra. Jugaron en su contra y entonces esos malos deseos, digamos que se revirtieron, ¿sí? Se volvieron contra ellos y entonces aquel ejército integrado por 12,000 soldados de Israel barrió con los madianitas. El pueblo de Madián fue destruido por causa de sus malos deseos. Y malos deseos en contra de alguien que no les había hecho nada. Ellos solitos quisieron meterse en ese problema y después pues salieron muy mal librados. Entonces podemos poner a los madianitas como un primer ejemplo de malos deseos. Y, y si nos hiciéramos la pregunta, ¿cuáles fueron esos malos deseos que tuvieron los madianitas? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿En qué malos deseos piensan que hubo en los madianitas en contra de Israel? Acá estamos diciendo que pues los israelitas no les habían hecho nada. Hasta este punto de la historia, Israel no había hecho nada en contra de Madián. Entonces, pues ¿de dónde surgen esos sentimientos negativos? ¿De dónde surgen esos malos deseos en el corazón de los madianitas en contra de Israel? ¿Y cuál sería quizás pues un mal deseo o un mal sentimiento de Madián en contra de Israel? Si yo le preguntara a ¿usted qué diría? ¿Qué se puede observar ahí? ¿Qué se puede percibir en los madianitas en contra de Israel? Hubo algunos casos anteriores de otros pueblos que salieron a la batalla contra Israel y lo hicieron directamente, y la Torá dice que lo hicieron simple y sencillamente porque tuvieron miedo. O sea, tuvieron miedo de Israel. Los veían como un pueblo muy grande, un pueblo que iba atravesando el desierto, un pueblo poderoso, un pueblo peligroso, y los veían como una amenaza y pues ya decidían atacarlos. En el caso de Madián, pues no era una situación así. Entonces, por eso nos planteamos qué pudo haber en el corazón de los madianitas como para desearle el mal a los hijos de Israel. Recordemos algo importante, el suegro de Moisés, Yitro, la escritura dice, ¿verdad? Jetro, él era madianita, él era, pertenecía a ese pueblo, de hecho dice que era sacerdote de Madián, y Jetro
había estado visitando a Moisés en el desierto y se había enterado de primera mano de todas las maravillas, de todos los milagros que el Eterno había hecho en favor de Israel. Y seguramente, pues quiero pensar que Jetro, cuando regresó a su pueblo, porque regresó, eh, quiero pensar que él fue y les contó a los madianitas, ¿verdad? Les contó a su pueblo acerca de todas estas cosas, de todos estos portentos, de todos estos milagros. Y eso pues, eso debería haber despertado, creo yo, cosas buenas, ¿no? Sentimientos buenos, positivos. Pero no fue así. Por lo que vemos en la historia, las cosas no fueron así. Iván nos comenta acá, pienso yo que Israel, al ser un pueblo muy, muy numeroso y bendecido, muchas naciones y pueblos que genuinamente sintieron temor de que los atacasen, exactamente igual lo que pensó Faraón en Egipto. Sí, es un buen punto, ¿verdad?, que nos comenta Iván. El temor hacia Israel comenzó desde los egipcios. Sí, los egipcios temieron a Israel siendo esclavos. Fíjense, esto es muy interesante, ¿no? O mejor dicho, siendo un pueblo pacífico. Este Israel que marcha ahora en el desierto no era un pueblo, digamos, pacífico, tampoco era una nación de esclavos, ya era un pueblo guerrero que sí imponía muchísimo temor. Sin embargo, insisto, creo que el caso de los madianitas no iba por ahí, ¿verdad? Del miedo, del temor a que los atacasen. Digo, había razones para pensar que Israel pues no los iba a atacar. En el caso de Edom, recordemos que en el caso de Edom, el mismo Eterno le ordena a Israel que no se meta en problemas con su hermano porque son naciones hermanas. Ahora, en el caso de los moabitas también había un parentesco y algunos comentaristas dicen que por esa razón el Eterno tampoco ordenó ir a la guerra contra Moab, al menos en ese momento, porque pues igual eran parientes de los hijos de Israel. Los madianitas pues no eran parientes, pero recordemos, pues ahí estaba Jetro y Moisés había vivido durante 40 años ahí. Entonces, pues yo creo que los madianitas conocían bien a Moisés y Moisés conocía también a madianitas y directamente Moisés pues sí tenía parientes políticos ahí, ¿verdad? En Madián. Entonces, vaya, pues había también razones para pensar que Israel pues no los iba a atacar, ¿verdad? Pues yo creo que ellos iban a decir, no, hombre, pues es Moisés el que viene al frente, ¿cómo nos va a atacar? Moisés aquí vivió, ¿verdad? Moisés aquí comió de nuestra tierra y todo, pues no nos va a atacar. Entonces ellos tenían argumentos y razones para pensar que no, que Israel no se iba a meter con ellos. Sin embargo, pues hubo sentimientos negativos de parte de Madián, hubo malos deseos en contra de Israel, por lo que podemos ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? La hermana Ketita dice que los israelitas tenían fama de ser muy valientes y se sabía que el Dios del cielo los protegía. Así es, ¿verdad? Iván nos comenta también, aparte no tenemos información de Madián más que Yitro, porque Madián no figura ni en la herencia o inclusive de los hijos de Abraham que fueron al oriente. Sí, no es cierto. La relación o la conexión entre Madián e Israel creo que más que nada fue esa, ¿no? El hecho de que Moisés, cuando huyó de Egipto y huyó del faraón, pues se fue a vivir ahí. Moisés ahí terminó viviendo con los madianitas y ahí se casó y ahí tuvo sus hijos y ahí vivió durante 40 años y esa es la conexión, ¿verdad? Directa
entre Israel y Madián. Entonces, ¿qué fue lo que hubo? Seguramente hubo sentimientos negativos, seguramente hubo cosas que influyeron y muy probablemente hubo envidia, muy probablemente hubo este sentimiento negativo, oscuro, este sentimiento horrible que es la envidia. Y, y la envidia, pues, ha llevado a través de la historia a muchísimas personas a, pues, a cometer actos horribles como el asesinato. La envidia es algo que carcome, que te llena de oscuridad, que puede tomar el control de tu vida, que te puede arrastrar hacia cosas muy feas. Y lo que podemos ver en el caso de Madián es que muy probablemente ellos se llenaron de envidia en contra de los hijos de Israel. Y pues alguien dijo por ahí, ¿no? Que la envidia es como la hija bastarda de la admiración. Entonces, de alguna manera, los madianitas, igual que otros pueblos, pues sí se admiraban de este pueblo numeroso y poderoso que cruzaba el desierto. Pero pues, como ya vimos, hubo sentimientos negativos, ¿verdad? También. Hubo odio, hubo miedo hacia ellos, etcétera. Pero en el caso de Madián es muy probable que fue la envidia lo que los movió a, pues, a asociarse con enemigos de Israel y a buscarse problemas en contra de Israel. Aunque si observamos bien lo que nos narran las escrituras, Madián o los madianitas pretendieron aplicar aquello de arrojo la piedra y escondo la mano, ¿verdad? Ellos pretendieron perjudicar a Israel desde las sombras, ¿sí? Y eso es algo que al Eterno le molesta mucho. Y eso es algo que yo creo que a todas las personas nos molesta mucho, ¿no? Cuando no nos dicen las cosas de frente, cuando hablan a nuestras espaldas, cuando hay personas así, ¿verdad? Que andan hablando mal de nosotros, pero así, aparte, a nuestras espaldas, y de frente nos hablan muy bonito, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Madián. Eh, el mejor ejemplo es Balaam, que fue y bendijo a los hijos de Israel porque pues no le quedaba de otra, ¿verdad? El Eterno le había dicho, tú vas a decir solamente lo que yo te diga. Pero ¿qué había en el corazón de Balaam en contra de Israel? Realmente, ¿qué había? Y Balaam pues es de alguna manera el representante de Madián en ese momento. Entonces, pues hubo esto, ¿no? Hubo esos malos deseos que propiciaron finalmente una guerra, como dice Santiago, ¿verdad? De ahí, de los malos deseos, es que vienen las guerras y vienen los pleitos. Pero bueno, la Torah no solamente nos habla de este caso, de este tema de la guerra contra los madianitas. Hay un tema que se suscita, digamos, como parte de lo mismo, parte de la guerra de Israel contra Madián. Nos dice la Torá que cuando regresan los soldados de Israel victoriosos, Moisés salió a recibirlos y Moisés estaba muy enojado. Moisés se enojó mucho en contra de los 12,000 soldados de Israel. ¿Qué fue lo que hizo enojar a Moisés? Bueno, resulta que el ejército de Israel, bueno, este pequeño ejército, porque recordemos que Israel tenía un ejército de más de 600,000 soldados. Aquí nada más enviaron 12,000, o sea, fue algo así, digamos, una misión pequeña, ¿no? Entonces, estos 12,000 cuando regresan, ellos, dice la Torá, llevaban cautivas mujeres.
Pues traían botín de guerra, ¿verdad? Que eso, pues bueno, se entiende. Normalmente en las guerras, pues siempre el vencedor arrasa, ¿no? Se lleva todo lo que puede. Y llevaban botín de guerra, pero llevaban también a muchas mujeres. Y entonces Moisés salió bien enojado y les reclama y les dice, pues, ¿qué les pasa a ustedes, no? ¿En qué están pensando? ¿Que no se acuerdan lo que pasó? ¿No recuerdan ustedes el evento ocurrido cuando Pinhas, cuando Pinhas, este, pues mató a, a Simri y a Cosby, pero previo a eso habían muerto 24,000 hijos de Israel? Ya no se acuerdan de eso, ya se les olvidó tan pronto. ¿Y qué fue lo que ocasionó todo ese problema? El juicio, la ira del Eterno en contra de nosotros. Ya se les olvidó que fueron las mujeres y que fueron precisamente también mujeres madianitas junto con las moabitas las que ocasionaron todo ese problema. Y ahora ustedes me traen a estas mujeres para acá, o sea, ¿en serio las quieren meter aquí al campamento? Y pues tenía razón Moisés, ¿no? Entonces, ¿qué, qué llevó otra vez, ¿no? ¿Qué llevó a los hijos de Israel, a estos 12,000 soldados, a eso? A traerse las mujeres, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Qué pasó por su mente? ¿Por qué razón lo habrán hecho? Dice Iván, eso es lo que me queda duda. ¿Por qué trajeron prisioneros? ¿Y por qué dejaron solamente mujeres que no hayan conocido varón? Ok. Bueno, primero, ¿por qué trajeron prisioneros? Bueno, nada más ellos saben. O sea, este, ellos habían recibido instrucciones y en las instrucciones no estaba que trajeran prisioneros, para empezar. No tendrían por qué haber traído prisioneros. El botín de guerra, bueno, pues está bien, ¿no? Después de todo, pues están luchando, exponiendo sus vidas y digamos, alguna recompensa tenían que traer. Pero prisioneros, pues no. Entonces, como dice Iván y tiene razón, ¿por qué trajeron prisioneros? Pues nada más ellos tienen la respuesta. Por eso Moisés se enojó mucho. Ahora, se enojó más por el tema de las mujeres. Porque ya estas mujeres, digamos, ya había una historia. Cuando ya hay una historia, cuando ya hay un antecedente, hermanos, siempre hay que tomar en cuenta la historia, siempre hay que tomar en cuenta los antecedentes que hay, porque pues ustedes saben lo que se dice, ¿no? Que cuando no se aprende de la historia, uno está condenado a repetirla y esto pues seguramente Moisés lo sabía muy bien. El simple hecho de que estaban estos soldados trayendo mujeres madianitas al campamento era una evidencia obvia para Moisés que no habían aprendido la lección. Yo no sé si las mujeres madianitas estaban muy guapas o eran muy seductoras, no sé cuál era ahí la situación, ¿por qué? ¿Por qué los hijos de Israel insistían en traer estas mujeres al campamento? Pero bueno, ahí tenemos otro, otro mal deseo. ¿Cuál sería ese mal deseo? Pues pudiéramos pensar en la lujuria, probablemente. Sí, probablemente fue la lujuria lo que los llevó, sin lugar a dudas, pues deseos de la carne, ¿verdad? Lo que motivó, lo que llevó a estos 12,000 soldados a cargar con estas mujeres como prisioneras. Y pues esto salió muy mal, ¿verdad? Salió muy mal porque
Moisés pues se llenó de mucha ira, de mucho enojo, y mandó a ejecutar a la mayoría, ¿no? Como bien señala Iván, solamente dejaron vivas a las mujeres vírgenes, es decir, pues las más jovencitas. Y el por qué, como dice Iván, por qué, le queda la duda. Bueno, a mí también me queda la duda. Sí, porque bueno, se supone, ¿verdad? Se entiende que siempre, pues, de alguna manera se puede pensar que tienen como que un lado más puro o que todavía se puede hacer algo, ¿no? Que digamos hay esperanza en este caso, había esperanza para estas jovencitas que todavía probablemente por su edad y probablemente por el contexto con el que se manejaban en la cultura madianita, estas jovencitas todavía no estaban, digamos, no tenían esa malicia, quizás sí la tendencia, pero todavía no estaban en ese estatus de impuras, y muy probablemente por eso es que se les perdona la vida y se les permite pues entrar en el campamento de Israel, obviamente siguiendo los protocolos que el Eterno tenía para los extranjeros. Recordemos que el Eterno había dicho: la misma ley, la misma Torah será por igual a los hijos de Israel, o sea, sí, a los nativos como a los extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona, fuera hombre o fuera mujer, que, que viniera de otro pueblo, se tenía que sujetar totalmente a las leyes del Eterno, se tenía que sujetar totalmente a la Torah. Entonces, estas jovencitas iban a ingresar a Israel, al campamento de Israel, obviamente entrando en una relación de pacto con el Todopoderoso y sometiéndose a las leyes, sometiéndose a los mandamientos que el Eterno le había dado a su pueblo. Entonces esto de alguna manera pues iba a tener en control a estas jovencitas, si es que por alguna razón de pronto pues quisieran seguir el camino de pecado de sus padres, ¿no? De los madianitas. Entonces, bueno, ahí encontramos otro mal deseo, cometido por los soldados que salieron a la batalla en contra de Madián. Iván nos comenta que algo que ha aprendido, dice, sobre estudiar las guerras modernas y antiguas, es que los hombres del ejército raptaban y tomaban mujeres por el simple hecho de que pueden hacerlo. Lujuria, malicia en sus corazones, o por órdenes de sus superiores, como Madián a Israel con sus mujeres, y un evento que sucedió en la toma de Berlín en la Segunda Guerra. Sí, sí, por eso comentábamos, ¿no? Que esto es algo común en las guerras. Y sí, o sea, tanto en las antiguas como en las modernas, ¿verdad? Esto es algo que pues no ha cambiado mucho, ¿no? Así es la guerra, las guerras son crueles y pasan pues cosas horribles siempre en las guerras. Bueno, entonces seguimos adelante y después nos dice la Torá en su relato de nuestra doble porción, aparece otro relato en donde podemos encontrar nosotros otro mal deseo. Y ese es el relato de lo que ocurre con la tribu de Rubén y la tribu de Gad. La tribu de Rubén y la tribu de Gad, nos dice la Torá, ellos quisieron establecerse del lado oriente de
del río Jordán. Es decir, ellos no quisieron o no querían ya cruzar el Jordán. Hablaron con Moisés y le dijeron, oye Moisés, ¿sabes qué? Hemos estado viendo aquí cerca del campamento donde estamos, hemos estado viendo las llanuras, hemos estado viendo las tierras, y fíjate que hay muy buenas tierras para nosotros. Hablaron de ellos concretamente, de Rubén y Gad. Dijeron, hay unas tierras que nos gustan y hemos estado pensando que nosotros nos podemos establecer ahí. Ahí podemos quedarnos a vivir y ya no tendríamos que cruzar el río Jordán. Y bueno, esto también despertó la ira de Moisés, ¿verdad? También aquí Moisés se enojó muchísimo, incluso al grado de comparar a los líderes de Rubén y Gad, que eran los portavoces de sus tribus, al grado de compararlos con sus padres, ¿no? Y compararlos con el pecado que cometieron sus padres de menospreciar la tierra de Canaán y de no querer entrar a conquistarla. O sea, Moisés prácticamente les está diciendo, ¿ustedes quieren repetir la historia? O sea, 40 años hemos andado errantes en el desierto por el pecado de sus padres y ustedes están desafiando al Eterno otra vez, quieren que pase lo mismo. Y entonces ellos explicaron y dieron sus argumentos y dijeron, no nos malentiendas, mira, nosotros sí vamos a apoyar a nuestros hermanos y sí vamos a pelear y sí vamos a entrar a la batalla. Nada más lo único que queremos es que pues ya cuando pase todo y que se conquiste la tierra y que se establezcan todos bien, nosotros queremos vivir acá. O sea, es lo que ellos explicaron, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, Moisés nos dice la Torá que cedió ante la petición de ellos, no sin antes, por supuesto, ponerles ciertas reglas que tenían que cumplir. Pero el punto acá es, o lo que quiero yo llamar la atención, es que hubo algún mal deseo en Rubén y Gad para quedarse con esas tierras. ¿Creen ustedes que hubo un mal deseo? Por cierto, después ya no solamente fue Rubén y Gad, ¿verdad? Sino que se habla de la media tribu de Manasés. Entonces Rubén, Gad y media tribu de Manasés finalmente quedarían establecidos al oriente del Jordán, separados de las otras 9 tribus y media. Entonces, de alguna manera, esta petición de Rubén y Gad trajo, digamos, como consecuencia una separación del pueblo de Israel. O sea como sea que se dieron las cosas, pero ahí Israel se estaba dividiendo. O sea, iban a quedar 9 tribus y media dentro de la tierra prometida y se iban a quedar 2 tribus y media fuera, sí, del otro lado del Jordán. Que ahí no era, el Jordán era el límite, pero no tenían que establecerse del lado oriente. Ellos quisieron estar ahí, ellos eligieron quedarse fuera, por así decirlo. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, esta situación que, aunque hayan llegado a un arreglo y aunque Moisés haya estado de acuerdo, esto no quiere decir que estuvo bien. Y aunque el Eterno haya estado de acuerdo, recordemos, hermanos, que aunque el Eterno permita que pasen muchas cosas, esto no quiere decir que las apoya, no quiere decir que esté de acuerdo. Y definitivamente creo que aquí hubo malos deseos también por parte de Rubén y Gad. ¿Cuál pudo haber sido ese mal deseo? Bueno, probablemente avaricia, podríamos decir, avaricia. O sea, ¿por qué quieres como, pues, aborazarte, ¿no? O sea,
¿por qué no esperas? Esto es como cuando se va a repartir algo y tú te lanzas, ¿verdad? Tú te lanzas, ya, yo quiero, ya que me den lo mío. Pues espérate, todavía no es momento. Ellos ya querían tener asegurada una parte de la herencia. Entonces hay un mal sentimiento, ahí hay un mal deseo, por supuesto que sí. Mira, es como cuando Abraham le dice a su sobrino Lot, oye, mira, debido a los problemas y situaciones que hay entre nuestra gente, ¿verdad? Pues creo que ha llegado el momento de separarnos. Entonces, mira, pues observa aquí toda la tierra y dime dónde quieres establecerte tú. Si tú dices que vas a ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú dices que vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y la Torah dice que Lot observó con mucho cuidado, con mucha atención. Y entonces Lot escogió lo mejor de la tierra, ¿sí? O sea, la mejor parte, esa la escogió. Y bueno, pues en el pecado llevaría la penitencia, ¿no? Normalmente así ocurre. Cuando uno quiere sacar ventaja, cuando uno quiere aprovecharse de alguna situación, no, las cosas no van a salir bien. Rubén y Gad quisieron aprovecharse, hubo un mal deseo seguramente en sus corazones, y aunque ellos estaban exponiendo sus argumentos, lo decíamos también en una de las reflexiones, ellos estaban siendo movidos por la carne. Ellos estaban siendo movidos por la avaricia, por el tener más, el tener posesiones, el hacer crecer sus posesiones. El materialismo les estaba dominando y lo vemos en sus declaraciones, ¿no? Mira, esta tierra está muy buena para el ganado, nosotros tenemos ganado, aquí vamos a poder construir unos corrales enormes y tener más ganado. Y Moisés los tuvo que corregir y hacerlos entrar en razón y decirles, oye, ¿y los hijos? ¿Y la familia? ¿Cómo están hablando nada más del ganado y no se ponen a pensar en sus hijos? Y ellos como que, bueno, sí, también los hijos, también, sí, les vamos a construir también ciudades a los niños y casas y todo, ¿no? Pero Moisés los corrigió, Moisés les tuvo que decir primero los hijos y después el ganado, porque ellos no tenían claras las prioridades y ellos estaban realmente siendo dominados por malos deseos. Porque hermano, hermana, cuando tú no das la prioridad a lo que debe tener la prioridad, la carne te está ganando, la carne te está dominando, y eso era lo que estaba pasando. Entonces ahí tenemos o ahí encontramos otro mal deseo, en este caso en Rubén y en Gad, en estas dos tribus que bueno, se dejaron llevar por esos sentimientos y por esos malos deseos, y finalmente se quedarían a vivir fuera de la tierra prometida por su propia decisión, ¿verdad? Porque ellos así lo quisieron, así lo decidieron. Y bueno, ahí tenemos otro ejemplo claro de esto de los malos deseos. Y bueno, pues siguiendo ahí con la lectura de nuestra porción, más adelante podemos encontrar que ya la Torah nos habla del recordatorio de las jornadas, de las estaciones recorridas, los viajes de Israel durante los 40 años en el desierto. Y esto pues con la finalidad de que la nueva generación pudiera con este recordatorio también recordar ciertos lugares en donde sus padres habían cometido graves errores y se habían hecho acreedores
a juicios de parte del Eterno. Entonces, de alguna manera se les está dando una lección sobre los malos deseos, recordándoles, miren, aquí sus padres se portaron mal, aquí sus padres hicieron esto, hicieron aquello y fueron castigados. Entonces, esto con la finalidad de que esta nueva generación aprendiera a luchar contra los malos deseos, aprendiera a tomar control sobre los malos deseos y no, pues no repetir la historia, no volver a caer en las mismas situaciones, en los mismos errores cometidos por sus padres. Y bueno, buena parte de la segunda porción, que es Masei, se dedica a hablar de esto. Posteriormente, el Eterno, cuando habla de cuando ya entren en la tierra, cuando ya se lleve a cabo la repartición, viene el tema de las ciudades de refugio, y dentro del tema de las ciudades de refugio, pues nuevamente se tocan algunos temas delicados y nuevamente se tocan algunos temas que tienen que ver con malos deseos, con deseos de venganza, con deseos de violencia, y las ciudades de refugio servirían entonces para albergar a personas que hubiesen cometido algún ilícito, digamos algún homicidio, pero no doloso, más bien imprudencial, en donde la Torá establecía que aún así podía haber un deseo de venganza de parte de algún familiar, y por esa razón fueron creadas las ciudades de refugio. Entonces vea usted cómo otra vez el Eterno está trabajando, regulando leyes, poniendo estas leyes en la Torá, digamos, con la finalidad de batallar, de luchar contra los malos deseos de los hombres. ¿Sí? Entonces, las leyes están ahí para eso, para poner un freno, para tener un control sobre los malos deseos de los hombres. Y recuerde que estamos hablando de creyentes, los malos deseos de los creyentes, de los que son temerosos del Eterno, de aquellos que viven según los mandamientos, pero que eso no nos exime de tener malos deseos. Entonces la misma ley, la misma Torá tiene estos mandamientos, tiene estas leyes para ayudarnos a tener un control de los malos deseos. Entonces aquí no estamos hablando de la gente de fuera, de la gente del mundo, sino de los que estamos dentro. ¿Sí? Y, por cierto, Santiago en su carta, capítulo 4, versos del 1 al 12, Santiago nos dice enfáticamente, señala un punto ahí que es determinante, en donde dice que la amistad con el mundo es enemistad en contra del Eterno. Entonces, diciendo, a ti se te está dando estas regulaciones, se te están dando estas leyes para que tú puedas tener esta oportunidad de batallar, de luchar y de vencer los malos deseos. Pero debes de saber que si tú te haces amigo del mundo, si tú le das entrada a personas que no son temerosas del Eterno y que no quieren nada con el Eterno y que no quieren nada con sus mandamientos, entonces si tú, a sabiendas de que esas personas no quieren nada con el Eterno y con su palabra, y tú le sigues dando entrada, lo sigues haciendo parte de tu vida, dice Santiago, entonces debes de saber que te estás arriesgando mucho y que te estás poniendo en una situación de convertirte en un enemigo de Dios, porque esas personas a sí mismos se declaran enemigos de Dios.
al tener esas actitudes en contra de los mandamientos del Eterno. Entonces, esto quiere decir que los hijos de luz, que los hijos del reino tenemos que tener una postura bastante clara y bastante radical en cuanto a quiénes somos y de qué lado estamos. Así como lo señaló en su momento Yehoshua, quien es conocido como Josué, cuando él dijo, pero yo y mi casa serviremos al Eterno. O sea, así tiene que ser nuestra postura, clara, contundente, radical en contra del mundo. Lo tenemos que manifestar de esa forma. Entonces, Santiago ahí en su carta señala esto porque es por supuesto uno de los puntos débiles que siempre hemos tenido todos los creyentes. Siempre hemos tenido esa, ¿cómo se podría decir? Pues esa debilidad, quizás, ¿verdad? Esa debilidad por ser amigos del mundo, por querer tenderle la mano a aquellas personas que abiertamente se han declarado enemigos de Dios. Esa fue la causa por la cual en su momento el Eterno fue quien cerró la puerta del arca. ¿Recuerda usted el arca de Noé? Que la Torá dice, y el Eterno cerró la puerta. Y hemos dicho, ¿verdad? Muchas veces, porque si Noé la hubiera cerrado, o sea, si el Eterno no cierra la puerta como él la cerró, seguramente Noé les hubiera abierto la puerta. Ya cuando los hubiera visto ahí muriendo, ahogándose por el juicio del Eterno, seguramente Noé los hubiera dejado entrar en el arca. Pero ellos habían tenido 120 años para arrepentirse y no quisieron. Entonces, hacerlo de última hora, en ese caso, pues ya no era válido, ¿sí? Ya no era aceptable. Y por eso el Eterno cerró la puerta. Tenemos que aprender a discernir cuando el Eterno está cerrando la puerta ante ciertas personas y tenemos que discernirlo y tenemos que entenderlo y tenemos que hacernos a un lado también nosotros de esas personas, porque el juicio viene, ¿verdad? El juicio viene y así como el Eterno también dijo en el caso de Korah y su familia, apártense de ellos, no vaya a ser que a ustedes también les toque, ¿verdad? Así tenemos que hacer. Cuando entendemos que estamos tratando con personas que no tienen temor del Eterno y que no quieren tener temor del Eterno y que no les interesa, y no solamente eso, sino que son personas que abiertamente apoyan al bando contrario. Entonces, si tú apoyas el bando contrario, estás con el bando contrario, ¿sí? Estás con el Satán, estás con los demonios, estás con el sistema del mundo y entonces tú no quieres estar del lado correcto. Saben que en ese aspecto hoy en día nos damos cuenta que hay muchas personas en el mundo que, digamos, sin ser religiosos, y lo platicábamos el sábado, mi hermano Jorge Lugo y su servidor lo platicábamos ahí el sábado en el tiempo de la comida. Un saludo a mi hermano Jorge. Lo comentábamos, ¿no? Que hay mucha gente en el mundo que, aunque no es religiosa, aunque quizás no sepan mucho de la Biblia, pero son personas que en estos tiempos complicados, en donde los bandos se están definiendo con mucha claridad, el bando del Satán por un lado, ¿no? Vamos a decirlo así, y el bando de los temerosos del Eterno por el otro, hay muchísima gente que aparentemente está en el mundo y que sin embargo está tomando partido por el bando correcto. O sea, se están poniendo del lado del Eterno y se están levantando en contra del sistema de este mundo, en contra de esta filosofía blasfema que están tratando de imponer en el mundo respecto a la ideología de género y a otras muchas barbaridades que
que se están promoviendo últimamente y contra las cuales los hijos del reino, los hijos de luz, tenemos que levantar la voz, tenemos que decirlo fuerte y tenemos que poner muy en clara cuál es nuestra postura y que nosotros estamos del lado del Eterno. Entonces, me llama mucho la atención esto, ¿verdad? De que muchísima gente están tomando esa postura, ¿verdad? Esa postura así fuerte, esa postura radical y poniéndose del lado del modelo original, ¿verdad? De varón y hembra los creó y las cosas tienen que ser como siempre han sido, como las hemos aprendido, ¿no? Dicen ellos, quizás ellos no dicen como están establecidas en la Biblia, porque quizás ellos no estudian mucho la Biblia, pero ellos dicen, así aprendimos, así ha sido por siempre y así se tiene que quedar. Entonces, es la situación que nos está tocando vivir y tenemos que, pues en muchos de los casos, tenemos que aprender, ¿verdad? Aprender de estas personas, tomar ejemplo, porque nuestro santo maestro Yeshua dijo incluso los hijos de este siglo son más astutos, ¿verdad? Son más sagaces que los hijos de luz. Necesitamos tomar unas lecciones, ¿verdad? De ellos y tomar ejemplo, ¿verdad? Para nosotros hacer lo mismo pero con mucha más fuerza, porque nosotros pues sí conocemos la verdad de las escrituras. Entonces vivimos tiempos de guerra actualmente, vivimos tiempos complicados en donde definitivamente nosotros no tenemos que elegir bando, nosotros ya tenemos un bando. Nosotros estamos del lado del Eterno, estamos del lado de la verdad, estamos del lado de la palabra, estamos del lado de los mandamientos, estamos del lado de la justicia, y todo lo que se oponga a esto, bueno, pues tendremos que desecharlo, ¿verdad? Y tomar nuestro lugar de una manera muy, pero muy firme. ¿Por qué? Porque así es como el Eterno quiere que lo hagamos. Sin embargo, este tema de los malos deseos sigue, ¿verdad? Sigue apareciendo, sigue siendo una piedrita en el zapato, sigue siendo algo que daña desde dentro al pueblo elegido. Seguimos batallando contra estas cosas, a pesar de que conocemos la verdad. Todavía hay estas luchas y bueno, usted, mi hermano, mi hermana, usted seguramente sabe cuál es el mal deseo contra el que usted lucha, con el cual usted todavía está batallando. Yo sé con cuál o cuáles malos deseos todavía me mantengo en la lucha. Todos seguimos en esa batalla interna, ¿verdad? Porque como dice Santiago, esta es una lucha dentro de nosotros y ahí es donde se tiene que pelear y donde se tiene que vencer en nuestra mente a los malos deseos. Así que pues sigamos adelante en esa lucha constante, en esa lucha diaria, en esas batallas, venciendo cada día en el nombre de su majestad Yeshua, tomados de su mano, obedientes y fieles a su palabra para poder salir adelante en todas estas situaciones que se nos están presentando y las que todavía se van a presentar. Y bueno, pues hasta aquí vamos a dejar nuestro tema de este día, de los malos deseos, esos malos deseos que tantos dolores de cabeza le dieron a nuestros ancestros y nos siguen dando también a nosotros. Quiera el Padre Eterno hacer de nosotros vencedores y más que vencedores por medio del Mashiach Yeshua, y que llegado el momento tengamos ese coraje, tengamos ese valor para declarar la guerra y para vencer en contra de esos malos deseos y en contra de los enemigos del Eterno. Shalom para todos mis amados hermanos, Laila Tov,
Que el Padre les regale una noche bendecida, una noche de descanso. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.